Bien, pues muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos en esta primera generación del programa de postdoctorado internacional en Derechos Humanos. Tenemos una invitada de lujo, una gran maestra, una gran experta de la argumentación jurídica de los derechos humanos. Comentabas un momento antes de iniciar con la sesión que la doctora Silva lleva muchos años, muchos años trabajando con gente de primer nivel como el doctor Atienza, Carlos Nino, desde instituciones como la NAHUAC, en donde tuve la fortuna de coincidir con ella, y en otras instituciones como el ITAM, el CIDE y algunas otras instituciones, Flaxo, de la cual es egresada inclusive. Y bueno, pues ahora hablando sobre esta parte de las líneas de investigación con un enfoque argumentativo de derechos humanos, voy a presentar brevemente algunos antecedentes de nuestra invitada de esta noche, medio un poco tarde para nosotros, pero ya noche en Argentina. La doctora se encuentra en estos momentos en Buenos Aires, radicando allá, y hay 3 horas de diferencia, que es que son las 10 de la noche por allá. Eh, Agradeciendo que la desvelemos un poquito. Bien, pues la doctora María Emma Silva Romano, ella es profesora de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Garantías Individuales, estuvo en la Universidad del Valle de México. Asimismo, colaboró como coordinadora académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México, de la cual también hizo la labor de investigadora, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, igualmente coordinadora académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, docente del Ministerio de Educación y Justicia de la República de Argentina. Algunos otros estudios. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires, no solamente de la carrera de Derecho, sino también de la licenciatura en Comunicación, maestra en Ciencias Sociales y Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, por la Flaxo. Asimismo, obtuvo el DEA, el Diploma de Estudios Avanzados por la Unión Europea, al cursar estudios de, de posgrado, en este caso un doctorado en convenio con la Universidad de Anáhuac y la Universidad Complutense de Madrid. Y asimismo ha sido catedrática en diversas instituciones como la Universidad de Anáhuac, la Universidad Iberoamericana, la Barra Latinoamericana de Abogados, el INDEPAC, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, la Universidad de las Américas, entre muchas otras más. Asimismo, ha tenido diversas publicaciones en artículos y revistas internacionales, así como en la editorial Porro. Hago una síntesis muy breve porque la doctora, pues por supuesto, tiene una amplia experiencia y aparte de ser una gran académica, me precio de tener su amistad desde hace muchos años y con un gran afecto y admiración. Así es que le cedo el uso de la voz a la doctora Silva y te escuchamos, Emma. Muchísimas gracias por acompañarnos Eh, desde Buenos Aires. Muchísimas gracias por tu invitación y gracias por tus palabras. Yo voy a hacer una especie de introducción a lo que es la argumentación jurídica y centrarme en los argumentos de Robert Alexi. Paso a compartir pantalla. Bueno, em, aquí quería yo empezar por lo que es la argumentación jurídica. En general, cuando uno habla de argumentación jurídica, a veces cree que se trata de unos tips nada más de cómo argumentar, pero la argumentación jurídica es mucho más que eso. La argumentación jurídica hay que entenderla desde la filosofía del derecho, incluso desde la metodología de la investigación. Cuando uno va a hacer una tesis o doctoral o un trabajo de investigación, siempre va a recurrir a elementos de la filosofía que tienen que ver con la metodología de la investigación. Eh, Implica un concepto especial del derecho y de la enseñanza del derecho.
que va hacia los principios que están detrás de las normas jurídicas, hacia los fundamentos detrás de las normas jurídicas. Y cuando uno analiza o argumenta en temas de derechos humanos, siempre son los argumentos últimos que están detrás de todos los derechos. Uno tiene que pensar que los derechos humanos han ido sido conquistados cada vez más, y si uno hiciera como la historia de los derechos humanos, podemos empezar que en un primer momento, cuando hablábamos de derechos humanos, nada más hablábamos de ciertos derechos intrínsecos, como la vida, la libertad, y que tenían que ver con estos derechos individuales que después se fueron ampliando a derechos políticos, a derechos sociales, a derechos económicos, a derechos culturales, a derechos con una idea de género. Entonces hay una progresividad de los derechos humanos que tiene que ver con estos derechos, tiene que ver con esta idea de la filosofía del derecho. Hay dos grandes corrientes filosóficas que están detrás de la fundamentación de los derechos. Una es esta que dice que el Estado reconoce los derechos que ya existen en un plano ético o moral, que sería una fundamentación y un naturalista, y por otro lado una fundamentación positivista del derecho, que dice que el Estado no reconoce derechos, sino que los establece. Y por otro lado, una visión más actual, más de contexto, que dice que los derechos en realidad se conquistan con luchas sociales. Entonces, tenemos ahí una visión naturalista, una noción positivista de los derechos, y esta tercera posición, que es una tercera posición que tiene que ver con una visión sociológica del derecho desde el punto de vista de la sociología del derecho. Hay una corriente muy interesante que es la teoría ecológica, que nos dice que uno tiene que analizar esta idea entendiendo que detrás de los derechos están una idea de moral universal que fundamenta los principios para todas las sociedades en todas las épocas, y uno no podría hablar de ir hacia atrás en los derechos, es decir, uno no podría decir, no, este del voto se está complicando, por lo tanto vamos a decir que este no es un derecho. Entonces, hay una progresividad de los derechos y siempre hay una fundamentación de estos derechos que es en base a principios. Vamos a ver con Robert Alexy que él habla de una pretensión de corrección de los principios morales. Uno tiene que entender que esta fundamentación de los derechos morales no tienen que ser literales, es decir, es así por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que así lo dice. Ese no es un argumento, eso es simplemente la literalidad de la norma, o un dogmatismo, es así porque así está establecido y punto. Cuando uno habla de argumentación jurídica, estos argumentos de autoridad no serían válidos, serían un argumento más en función de todos los otros tipos de argumentos. Ahí el maestro Sergio me agrega muchos años, ¿no? Dice que muchos, muchos años. Y sí, hace muchos años que esto de la argumentación jurídica se viene hablando. Uno de los primeros que empezó a hablar, no precisamente de argumentación jurídica, sino de una idea que está detrás de la argumentación, porque la argumentación jurídica en realidad no es otra cosa que la filosofía analítica o la filosofía del análisis lógico aplicado al derecho. Eso es filosofía analítica y una filosofía que se basa en la lógica. Este señor que ven acá, no puse el nombre, se llama von Ray, ¿sí? Von Ray es un filósofo finlandés que tiene numerosas obras escritas de filosofía del derecho y de filosofía lógica del derecho, y uno de sus libros es de 1951, que se llama Lógica deóntica. Otro también que tiene que ver con el derecho es Lógica y Acción, que es del 63. Como ven, ya tienen rato.
y por qué cito a este autor? Porque para entender lo que es la argumentación jurídica hay que entender que las normas no son cualquier enunciado. Un artículo en una ley no es una norma jurídica. Un artículo en una ley es un enunciado. Es un enunciado jurídico que puede ser una proposición o un enunciado cualquiera o una norma jurídica. Por ejemplo, si el código dice habrá contrato cuando dos o más personas, ¿sí? Eh, Aquí no es la norma, eso no es la norma jurídica, sería una definición de contrato que nos da el mismo código. El carácter deóntico es algo que tiene que estar presente para que hablemos de normas jurídicas. Y los caracteres deónticos es algo que va a aparecer en la norma. Las normas o prohíben, o permiten, u obligan. Y son estos tres, no hay más. Si la norma no prohíbe ninguna conducta, no permite ninguna conducta, no obliga a ninguna conducta, entonces hay que ver muy bien si ese enunciado es o no una norma. Este librito yo se lo pasé al maestro Sergio ahí para que se los pase en PDF. Es un librito un poquito, quizás van a decir, es muy básico, es inicial, sí, pero nos va a decir por qué esto es básico para entender la argumentación jurídica. Si uno entiende esto, entender después lo que la argumentación jurídica es muy, muy sencillo. Estos caracteres, ¿no? Hay una discusión respecto a si permitido, si facultativo y permitido son caracteres deónticos distintos. Hay quienes discuten esto, pero en general la mayoría de los autores toma el permitido, que hay un permitido fuerte cuando la norma literalmente lo establece y otro, acuérdense el del principio de Kelsen, todo lo que no está prohibido está permitido. Y entonces ese sería un permitido en el sentido fuerte, ¿no? En sentido débil, cuando la norma no establece ninguna prohibición, por lo tanto, quiere decir que está permitido. Si a mí, si no está prohibido cazar mariposas, yo me puedo dedicar a cazar mariposas. Ahora, si está prohibido porque quiero ir a cazar mariposas monarca, entonces ahí ya hay este permitido que podría haber estado en algún momento y hay una norma de medio ambiente que lo prohíbe, entonces me cambia el sentido de este permitido y de un permitido débil. Por eso se le dice que cuando no, la norma no lo prohíbe, está permitido, pero es un permitido débil en el sentido que la norma después se puede modificar. Estos tres caracteres deónticos se van a referir siempre a alguna conducta. Entonces, cuando uno analiza los enunciados, siempre van a estar ligados a algún verbo. Por ejemplo, prohibido robar, permitido estudiar, obligatorio pagar los impuestos. Estos tres caracteres deónticos son interdefinibles. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo prohibido robar, estoy queriendo decir que es igual a no está permitido robar y es obligatorio no robar. Esta rayita significa negación en lógica. Siempre que ustedes vean esto es como el menos en matemática. Yo sé que muchos deben estar pensando, y bueno, yo esto de las matemáticas no, pero esto de la argumentación jurídica es un poquito como las matemáticas. Es un razonamiento lógico que tengo que tomar como el bisturí, ir viendo qué me están diciendo las normas jurídicas. Eh, el permitido, ¿no? Permitido estudiar quiere decir que ni está prohibido, no está prohibido, ni es obligatorio. Este puntito en lógica es la conjunción y. Y obligatorio, es obligatorio pagar los impuestos, no está permitido no pagar los impuestos y está prohibido no pagar los impuestos. Bueno, hasta ahí como una introducción muy simple para meternos
en un libro, en este, de Robert Alexy. Si ustedes quieren decir, bueno, me interesa esto de la argumentación jurídica y me interesa ver la forma de aplicarlo ya metodológicamente a un problema, a un caso que tengo que resolver, yo les recomendaría, bueno, este librito que se los pasé, estos dos que después se los puedo pasar al doctor Sergio, Las razones del derecho, de Manuel Atienza. Este es un Manuel Atienza muy joven, que este libro lo publicó en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y que aparece también su publicación, lo republica aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahí está en la biblioteca Biblos, la biblioteca digital de la UNAM, de ahí lo pueden descargar. Y este es Robert Alexy, uno de los primeros libros de Robert Alexy, que nos va a hablar de su teoría de la argumentación jurídica. La teoría de Robert Alexy, por eso yo les decía antes, esta idea de que tenemos que entender los derechos desde una visión naturalista, que tiene que ver con los principios morales que están detrás, con con una idea sociológica o de sociología jurídica que tiene que ver con el contexto social, histórico, del momento en el que la norma jurídica surge y en el momento de que la norma jurídica va a ser aplicada, y por otro lado, este argumento positivista que tiene que ver con la vigencia de las normas jurídicas. La teoría de Robert Alexy va a tener es como un trípode, va a tener estos tres puntos básicos sobre los cuales se van a basar los argumentos. Eh, eh, Normalmente cuando uno piensa en la argumentación jurídica dice, bueno, ¿por qué unos argumentos son más fuertes que otros? En realidad, yo comentaba la vez pasada con el maestro Sergio que argumentar jurídicamente es como jugar al ajedrez. Uno tiene todas las piezas, todos los argumentos posibles y va a haber argumentos más fuertes, ¿sí? ¿Hola? ¿Sí? Va a haber argumentos más fuertes, por ejemplo, una reina, ¿sí? Una reina en el ajedrez que se puede mover en diagonal, se puede mover hacia adelante y hacia atrás. Un peón que va a ser un argumento más débil. Entonces, uno tiene que armar su estrategia, así como uno jugando al ajedrez armaría una estrategia para avanzar. Con la otra parte, ¿no? Cuando uno argumenta jurídicamente es igual. Va a haber argumentos más débiles, va a haber argumentos más fuertes, pero lo que uno tiene que hacer es, hay un argumento central que es el argumento principal. Todos los demás argumentos van a estar en función de avalar, sostener o fundamentar este argumento principal. Robert Alexy en este libro, repito, teoría de la argumentación jurídica, eh, se llama el libro La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica. Entonces, aquí en el subtítulo, él ya nos está diciendo, ¿no? Es una racionalidad de las normas jurídicas, buscar la lógica y la razón en las normas y fundamentarlo. ¿Fundamentarlo en qué? En principios morales. Eh, la argumentación jurídica para Robert Alexy tiene dos partes, lo que él llama una justificación interna y una justificación externa. La justificación interna es el punto de vista del juez, para quien es obligatorio llegar a un fallo o a una decisión, ¿sí? Y a una sentencia. El juez no puede decir, no, este caso no hay norma jurídica, no se puede resolver, ¿no? Vuelva en otro momento. No, tiene que estructurar el caso de alguna manera para que se le aplique una norma jurídica. Va a encuadrar estos hechos en una norma jurídica. En este acto de ver estos hechos y en qué norma jurídica se encuadra, ya aquí hay una decisión, ¿sí?
Pero ahí no diríamos que el juez no está aplicando la norma porque elige la norma A y no la norma B, cuál le sería más aplicable. Para el punto de vista del juez, porque la decisión que toma el juez también es una norma jurídica, es una norma jurídica individualizada, una norma jurídica que tiene nombre y apellido. Por eso él lo llama justificación interna, porque este argumento es parte del mismo derecho, del mismo sistema normativo. La decisión que se toma que toma un operador jurídico es entonces una norma jurídica que tiene nombre y apellido y que está siendo individualizada para ese caso, pero sigue siendo una norma jurídica. Y fíjense lo que decíamos antes, la parte dispositiva de la sentencia, el fallo, la decisión, nos va a decir qué queda permitido, qué es obligatorio pagar o si está prohibido seguir con determinada acción. Siempre, en todas las materias, esta parte va a ser eh, una norma jurídica. La justificación externa. La justificación externa para Robert Alexi son todos los argumentos que en general el juez va a tomar de su expertise jurídica. ¿Y de dónde saca su expertise jurídica? La va a sacar de todo lo que el derecho es. Perdón. Aquí nos dice Robert Alexi que hay distintas formas de argumentar. Una es basada en la ley, que serían toda la interpretación, otras serían las argumentaciones dogmáticas, ¿sí? O de ciencia jurídica, argumentaciones de jurisprudencia o precedentes, argumentaciones basadas en principios generales del derecho o en razones morales, en algún tipo de razonamiento, y argumentos empíricos basados en los hechos. Y por último, las llamadas formas especiales de argumentos jurídicos. La justificación interna es un silogismo. ¿Qué es un silogismo? Un silogismo es un tracto, un espacio de razonamiento donde tenemos una premisa universal, una premisa particular y una conclusión. La premisa universal, ¿sí? Es la que se va a referir a todos un conjunto, ¿sí? Yo pongo acá el mismo ejemplo que da Robert Alexi en el libro, pero podría ser cualquier otra norma jurídica. Robert Alexi pone este ejemplo y dice, el soldado debe decir la verdad en asuntos del servicio. El señor M es un soldado y la conclusión o la sentencia tiene que salir en automático de aquí. Es como si dijera, si P, soldado, entonces debe decir la verdad en asuntos del servicio. Se da P, entonces, en automático, ¿sí? Aquí nos está diciendo, para todos los que son soldados deben decir la verdad en asuntos del servicio. El señor M es un soldado. Este es un hecho. ¿Sí? El señor M debe decir la verdad en asuntos del servicio. Yo sé que a los juristas y ustedes, abogados, jueces, muchos de ustedes, decir, ay, este ejemplo no me gusta. Después se va complicando un poquito la cosa. Yo creo que por eso trae este ejemplo que parece muy simple, eh, pero vamos a ver cómo se complejiza un poquito. Aquí la idea es que siempre se tiene que partir de una norma universal. Es una característica de las normas jurídicas. Las normas jurídicas siempre se refieren a una universalidad, a un conjunto de cosas. Por ejemplo, aquí es para todos, uno podría decir, para todos los que son soldados, ¿sí? Se debe decir la verdad en asuntos del servicio. M es un soldado, por lo tanto debe ser. Aquí se refiere al conjunto de todos los soldados. Si aquí dijera el señor M no es un soldado, la conclusión es que no está obligado a decir la verdad porque
no pertenece a ese conjunto del que la norma jurídica está hablando. Pero aún así, cuando uno dijera aquí, el señor M no es un soldado, aquí alguna conclusión se puede sacar y todo va a depender de argumentar por qué. Porque el señor M no es un soldado y si está probado que no es un soldado, por lo tanto, no se le hace aplicable esa norma jurídica. Esto que yo estoy diciendo vamos a ver un poquito más adelante con argumento por el contrario. Para la fundamentación de la argumentación jurídica, dice Robert Alexi, debe aducirse esta norma universal. Eh, es inválido un argumento que parta de una premisa que no es universal. Quiere decir que no puedo yo, no existen normas jurídicas que sean individualizadas, una de las características, salvo las normas jurídicas individuales, ¿verdad? Pero las normas jurídicas tienen la característica de ser generales. La generalidad es uno de los requisitos de imparcialidad del derecho. Entonces, si hacemos una norma con nombre y apellido, esta norma no estaría fundamentándose en los principios del derecho. La decisión jurídica debe seguirse, y acá está la palabrita, lógicamente, de las normas eh, universal, y puede ocurrir que dice 1 y 2 no deben ser sobrevaluadas, puede haber una excepción. Y bueno, yo acá, este lo tengo que cambiar, pero es un ejemplo muy viejo del Código Penal, que ya tiene bastantes años, eh, cuando estaba penalizado el aborto, ¿no? Decía, se le aplicará, al que quisiera abortar a una mujer, se le aplicarán de 1 a 3 años eh, de, de prisión. Y la excepción nos decía, cuando no de provocarse el aborto, la mujer corra peligro de muerte, ¿sí? Entonces, aquí uno dice, bueno, pero corría peligro su vida o corría peligro de muerte. eh, el señor B, en este caso, que era el doctor, no debe ser sancionado. Yo, ¿por qué puse este ejemplo? Una podría decir que es eh, un ejemplo medio retrógrado, pero este ejemplo yo lo elegí por una cuestión. El caso muy famoso del 73, Roe versus Wade, que sienta las bases para discriminar en el embarazo en 3 etapas, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, está basado en esta idea. En este caso, el Código Penal mexicano decía, corra peligro de muerte. Les cuento, la mayoría de los códigos penales en esa época, estoy hablando principios de los 2000, donde el aborto no había sido sancionado. De hecho, acá se sancionó en pandemia 2020, el aborto seguía estando prohibido en Argentina hasta el 2020. Em, en este caso, por ejemplo, decía que corra peligro la salud de la madre. Ahora vuelvo con esta idea. Si aquí no dijera corra peligro de muerte, corra peligro la salud de la madre, puede interpretarse de muchas maneras. Y entonces ahí nos vamos al primero, ¿no? Al tema de la interpretación de la ley. Eh, Sabemos que en materia penal uno no interpreta la ley, o se cumplió con el tipo penal o no se cumplió con el tipo penal. Pero esta idea de que el individuo A no cumplió con el tipo penal, tiene que ver con una regla de uso de la aplicación literal de la norma, y la aplicación literal de la norma no es otra cosa que la forma lógica donde vamos a incluir el uso de la determinada palabra. No me voy a detener mucho en todo esto que son em, las reglas, yo el material se los puedo pasar, que la forma lógica, pero explicar un poquito esta idea. ¿A qué se refiere con la regla de uso de la palabra? Decía recién, en este ejemplo, corra peligro de muerte. Supónganse ustedes que la mayoría de los códigos, y así decía, corra peligro la salud de la madre. En este caso, en Roe versus Wade, se dijo, ok, corre peligro de más está decir que Roe nunca abortó,
dio su bebé en adopción, porque cuando decidió el tribunal ya había nacido, ¿no? Pero en toda esta discusión de en qué etapas es el que sienta las bases para los que son hoy las leyes que permiten la interrupción voluntaria del embarazo. Las leyes que permiten la interrupción voluntaria del embarazo normalmente se limitan a las primeras semanas. ¿Y dónde está el fundamento de por qué se limitan a las primeras semanas, además de los fundamentos médicos? Está en este caso de 1973, que es Roe versus Wade, donde dice en el primer trimestre del embarazo debe entenderse que no hay todavía desarrollo de ciertos órganos, independientemente, digo, yo estoy con los argumentos aquí. Uno puede argumentar lógicamente tanto a favor como en contra, ¿no? Y en el segundo trimestre del embarazo, solo en los casos que corra peligro la salud de la madre. Fíjense, que corra peligro de muerte es muy distinto a que corra peligro la salud. Este caso de Roe versus Wade fundamentó después en Estados Unidos casos en los que decía corre peligro la integridad psicológica de la mujer en el caso de llevar adelante un embarazo no deseado. Por lo tanto, sí, la palabra salud debe entenderse como el pleno goce de la salud física y emocional. En los casos en que contravenga la salud emocional, también debería estar permitido. Y en muchos países esta era como una vuelta que se daba para no penalizar el aborto, a pesar de que estaba en los códigos penales. En Francia, una corte llegó a decir, en realidad la salud es todo el bienestar, es físico, mental, social y económico. Y hubo un caso donde una chica que estaba pidiendo decía que ella era becaria, que era muy joven y que le afectaba su economía y que en este momento no tenía la posibilidad de continuar con ese embarazo y por lo tanto dijo, no, mi salud también incluye lo económico. Más allá de lo controvertido que puede ser el ejemplo que yo les estoy dando, estamos entendiendo que aquí a esto se refiere Robert Alexei con interpretación de la ley. Con interpretación de la ley yo puedo referirme al concepto de una palabra. En este ejemplo que yo les daba era el ejemplo de la palabra salud. ¿Qué quiere decir salud? Y ahí abrimos un abanico de posibilidades y diferentes argumentaciones. En este ejemplo que les traigo en este material, dices, esta es una norma que estaba en el artículo 128 del Código Penal, ya se reformó, pero estaba hasta algunos pocos años todavía vigente y decía, será sancionado quien reprodujere imágenes obscenas. Eh, el tema aquí es que, ¿qué significa lo obsceno? ¿Qué es lo obsceno? Y entonces el Tribunal Constitucional definió al obsceno todo lo que daña el pudor público medio, la pornografía daña el pudor público medio, por lo tanto, la pornografía es obscena. Y por lo tanto, la editorial debía ser sancionada. Fíjense aquí que lo obsceno no está claro, porque uno dice, bueno, es todo lo que daña el pudor público médico, ¿qué significa que daña el pudor público médico? A a esta frase que está acá, esta es el argumento que nos permite solucionar este caso. Los casos fáciles no habría acá nada en medio, ¿no? La norma, los hechos y la conclusión, como en el M debe decir la verdad, ¿no? Esto es el argumento, esta es la argumentación. La argumentación siempre va a ser algo que nos permita a hechos dados encuadrarlos dentro de esta norma. Bien, Robert Alexi dice que existen al menos 6 tipos de argumentos que uno puede dar cuando tiene que hacer una argumentación de interpretación de lo que la norma dice.
A estos dos él les da más relevancia, al sistemático y al teleológico. Semántico, genético, histórico y comparativo se refieren a hechos. Por lo tanto, estos argumentos por sí solos no nos alcanzarían para hacer una buena estrategia de argumentación jurídica. Necesitamos acompañarlos con estos. Estos en general le dan fuerza a estos argumentos. Estos nunca van a ser los argumentos, estos cuatro nunca van a ser los argumentos principales. Y me voy un poquitín más rápido, ¿no? Argumentos semánticos. Los argumentos semánticos son como los ejemplos que dábamos recién, donde toda la cuestión gira en torno a qué significa la palabra salud, qué significa la palabra obsceno, o qué significado tiene eh, alevosía, ventaja, cuándo hay alevosía, cuándo hay ventaja, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que la interpretación a veces no puede aceptarse en base a todo lo que el sistema jurídico nos dice. O en otros casos, en otros argumentos, puede ser que sí se puedan aceptar en función de todo el sistema jurídico y finalmente que un argumento semántico no nos alcance para resolver ninguna cuestión. Eh, Fíjense, en general, bueno, en derecho penal no estamos argumentando. Este caso sí llegó a la Corte en Argentina porque lo que decía era, eh, todo lo que será sancionado quien reprodujera imágenes obscenas y bla, 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 no me acuerdo qué más decía el código. Pero uno de los argumentos, obviamente, de la editorial que tenía que ser sancionada en este caso con una multa bastante fuerte, se decía que esto es inconstitucional, porque uno no puede saber previamente qué es lo obsceno y por lo tanto este artículo del Código Penal viola la seguridad jurídica y es inconstitucional. Y el argumento de quien sostenía la obscenidad de las imágenes y que tenía que ser multado, quien había denunciado, decía que es constitucional y lo obsceno se puede definir y es todo lo que afecta el pudor público medio, por lo tanto no se viola el principio de no, nadie puede ser penado sin una ley anterior. Mm, la idea de la vaguedad de este tipo penal nos llevaba a la violación del mismo principio de tipicidad del derecho penal y por lo tanto este fue el argumento de la mayoría, ¿no? Que era inconstitucional la norma. Eh, Criterio de interpretación genético, acá le pone un nombre medio raro, pero no es otra cosa que la voluntad del legislador. El legislador entendido no tanto en abstracto, sino como un legislador en un contexto, y ahí viene como la parte un poquito sociológica de Robert Alexis, decir, ¿qué quería el legislador? ¿Qué dijo en el diario de debates? ¿Por qué en ese momento histórico se incluyó esa norma jurídica? ¿Hacia dónde se iba? Y buscar cuál era la razón que el legislador le daba, la racionalidad para que existiera esa norma jurídica. Bueno, yo pongo acá un pacto que a veces se nos olvida en América Latina, que es el Pacto Interamericano de Derechos Económicos y Sociales. Yo decía al principio que los derechos económicos, sociales y culturales, los ECOSOC, también son derechos humanos, ¿no? Entonces, el artículo este 11 a veces habría que recordar que es un derecho, y ahí viene toda la discusión, ¿no? Si estos derechos son programáticos, si son derechos subjetivos, si pueden exigirse, si no son judicializables, ¿no? Bueno, aquí de eso se trata, ¿no?
un paréntesis, la argumentación jurídica no va a resolver casos fáciles. La argumentación, Manuel Atienza, el que decía, la argumentación jurídica no va a solucionar esos casos como el que mismo Robert Alexis da de ejemplo, ¿no? Si el señor M debe decir o no la verdad. Eso sería un caso que en automático me sale la conclusión. Para la argumentación jurídica, los casos interesantes son estos, los casos donde ponen a prueba todo el derecho, son los casos difíciles. Y él distingue también los casos trágicos, dice los casos trágicos que no tienen ninguna solución en el derecho porque todavía falta legislar, o son los casos nuevos donde no hay, o los que trágicamente no pueden resolverse, ¿no? Por ejemplo, este es el artículo 11 del Pacto Interamericano de Derechos Económicos y Sociales, que nos habla de un nivel de vida adecuado para sí y su familia, alimentación, vestido, vivienda adecuadas y una mejora continua en las condiciones de existencia. Fíjense que este artículo es la base por la cual Naciones Unidas empieza a hablar de ya no de índice de PBI, sino de índice de desarrollo humano para medir los derechos económicos y sociales. Bueno, cuando hablamos de argumentación genética, hablamos también de que hay una finalidad. Lo que hay presupuesto aquí es que la finalidad del legislador es, se presupone que hay un fin que el legislador pretendía conseguir y ese fin es querido por la ley. Eh, Vuelvo a este ejemplo. Aquí la finalidad, ¿cuál es? La que decíamos recién, el desarrollo humano. Por lo tanto, uno podría argumentar, la finalidad del legislador en esta norma es garantizar una mejor redistribución de la riqueza. Bueno, presupuesto en esta idea, bueno, que el legislador siempre lo que quiso es una razón para su validez y esta regla con otros argumentos puede caer, pues decía que estos son argumentos no tan fuertes. No siempre lo que quería el legislador hace 150 o 100 años en el momento que surgió la norma debe ser para perseguirse en este momento. Ahora, para el juez sí es obligatorio porque el derecho es obligatorio. Ahora, si la finalidad no se cambió porque la norma sigue vigente, habrá que ver cuál es la finalidad de la norma en otros sentidos, no solo con este eh, argumento genético. Y voy a ir un poquito más rápido, el argumento histórico. El argumento histórico presupone el conocimiento histórico, sociológico y económico. No sé si ustedes se acuerdan cuando uno estudiaba la Revolución Francesa y las consecuencias de la Revolución Francesa, la igualdad, fraternidad, mm, legalidad. ¿Sí? Los principios que nos da la Revolución Francesa nos decían, no, hay que entender la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y uno le decía, no, pero hay que entender que se hablaba del hombre en sentido genérico, y a mí también me vendieron esa, y que también se refiere a la mujer. No, en realidad a Olimpia de Gons le cortaron la cabeza porque se atrevió a decir que también había una declaración universal de los derechos de la mujer y la ciudadana, y la pobre no contó el cuento. Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, las cuestiones de género, el argumento histórico aquí es muy fuerte, es decir, algo que antes no estaba resuelto, ahora tiene que resolverse de manera inclusiva, e incluir a este colectivo al cual antes se le habían negado derechos. Una argumentación histórica presupone conocimiento sociológico, histórico, económico, porque va a ir hacia lo que sería el contexto de la norma, ¿sí? Eh, mm, por ejemplo, eh, hay ahora una norma en Estados Unidos que tiene que ver con estas de las comunidades Amish, en este ejemplo que les doy yo aquí, eh, porque
había, esta comunidad se aísla, también los menonitas, ¿no? En México se aísla, y entonces uno puede decir, bueno, ¿hasta qué punto quienes están en esa comunidad están por su propia voluntad, si no conocen o no? Y entonces se hicieron obligatorio, ¿no? Dentro de los AMIS, que los chicos a cumplir 18 años tuvieran esta oportunidad de salir fuera de la comunidad y después decidieran si querían volver o no. Actualmente existen estos centros donde los chicos son recibidos y casi casi rescatados de la comunidad Amish. Algunos vuelven, otros no, pero tiene que ver con esta posibilidad de conocer algún tipo de cosa. Entonces, se está vulnerando un derecho humano de ellos en el sentido de que no pueden elegir su propia fe, su religión, su propio plan de vida, ¿no? Porque están dentro de esto. Bueno, aquí uno, si este, eh, este tema de libertad religiosa o de ejercicio del plan de vida está muy interesante, y uno va a encontrar en Estados Unidos muchísimos fallos precedentes ligados a este tema. Otro argumento que también es débil en el sentido de que, digo débil, cuando yo digo débil es como los peones en el ajedrez, y me encanta poner este ejemplo porque no pueden ir solitos, ¿no? Si yo avanzo con un peón y viene el otro avanzando también, lo más probable es que me mate ese peón, salvo que yo quiera coronarlo, entonces lo voy a proteger con mi caballo o con mi alfil. Lamento los que no sepan jugar el ajedrez, pues no van a entender de qué estoy hablando, pero en el sentido de que voy dando estos otros argumentos, pero me van apoyados normalmente con otros argumentos más fuertes. El criterio de interpretación comparado, salvo los casos que uno tenga que resolver alguna cuestión de derecho internacional privado, eh, que tenga que ver con visa, nacionalidad, mayoría de edad, ¿no? Eh, de, de- de derecho internacional privado no iríamos al derecho comparado. En general uno va al derecho comparado cuando tratamos de buscar unas fuentes novedosas, de ver cómo se está regulando algún otro tema en otras sociedades, pero suelen ser un buen ejemplo. Por ejemplo, ay, este que les daba yo, es un argumento histórico y también es un argumento de derecho comparado. Bueno, uno puede citar argumentos de otros casos, y en general sí. Por ejemplo, libertad de expresión, cuando uno cita, siempre se va a Madison, a los argumentos de la Constitución, constitucionales básicos, a la libertad de imprenta, por ejemplo, que este es el argumento que está aquí, ¿no? Prohibición de restringir la libertad de imprenta comprende algo más que la censura, bla, bla, bla. En general, uno lo que está haciendo aquí es irse a el siglo XVIII y XIX, donde estos argumentos eran más novedosos, ¿no? Eh, y uno diría, bueno, ¿y para qué sirven este tipo de argumentos? Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con Internet en la actualidad, eh, los argumentos son los mismos que cuando surgió la radio, que cuando surgió la televisión, que cuando surgió la imprenta, ¿no? Si uno habla de la libertad de comentarios y qué tanto los haters o odiadores ahí en Internet, y qué pasa con los comentarios, si hay que suprimirlos, no suprimirlos, suprimirle la cuenta en Twitter. Bueno, este es uno de los argumentos más fuertes y es mi favorito. El argumento de interpretación sistemático es el argumento para el cual uno tiene que saber derecho, ¿sí?
en general uno se va especializando y que cada vez sabemos una materia, eh, eh, el procedimiento de determinado, el procedimiento local, no el de otro lugar, y cada vez nos especializamos más. Sin embargo, uno puede ver el derecho como un conjunto y siempre va a estar la Constitución o la pirámide de Kelsen en nuestra cabeza, independientemente que uno ejerza en materia algo local, siempre el sistema jurídico como un todo va a estar en la cabeza. La idea de este argumento es ese. No veas una partecita, aunque estés resolviendo esa norma de faltas municipal, no importa, esa norma de faltas municipal puede ser inconstitucional. Y entonces, para argumentar la constitucionalidad o no de una norma, siempre yo voy a requerir al criterio de interpretación sistemático, que es entender que las normas se ven o pertenecen a un sistema jurídico y uno tiene que ver el análisis lógico de ese sistema jurídico complejo en su conjunto. Bueno, siempre, eh, no sé si ustedes recordarán a Kelsen, ¿no? Kelsen decía que no existen las lagunas. Para Kelsen no había lagunas. Este principio que yo dije antes, porque él decía, no hay lagunas. Lo que no está legislado no es una laguna. Para él no existen las lagunas lógicas, ¿no? Las lagunas lógicas se solucionan con un principio. Todo lo que no está prohibido está permitido. Pero si no hay ninguna referencia a esa norma, pues habrá que buscar algo parecido, algo similar, algo analógico y solucionar así en base a los principios generales del derecho y en base al derecho existente. Para Kelsen tampoco había contradicciones. Sin embargo, una inconstitucionalidad de una norma no es otra cosa que una contradicción lógica, ¿sí? Y una contradicción axiológica sería aquella norma que contradice ciertos principios morales, pero si la norma está ahí en el sentido positivo, está ahí y sigue siendo constitucional, ¿sí? Independientemente de su vigencia, uno puede encontrar argumentos para su aplicación o no. Eh, Redundancias. El derecho es redundante. En general hay normas especiales y normas generales que se refieren a un mismo problema. Por ejemplo, jornada de trabajo, uno la puede encontrar en normas de la Organización Internacional del Trabajo, en la Constitución Política y en la Ley del Trabajo. Es decir, esas redundancias son como distintos argumentos que fundamentan una misma idea. ¿Cómo se encuentra el criterio de interpretación? em, Sistemático es muy fácil. Siempre que yo voy a citar una, dos o más normas, aquí por ejemplo, en este ejemplo que yo les estoy dando, se habla de libertad de expresión y nos dice artículo 14 es la Constitución Nacional de aquí de Argentina, el 14 y el 32 nos hablan de esto, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que pues, se refiere al derecho de expresión y a la derecho a la información, que son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Estos artículos normalmente cuando uno está, perdón, estos dos temas, libertad de expresión y derecho a la información, entran en juego cuando uno está hablando de la libertad de expresión. Entonces, eso es un criterio de interpretación sistemático, donde uno ve al derecho como un todo. Y este es otro argumento, este es el favorito de Robert Alexis, que es el teleológico. ¿Por qué es el favorito? Porque detrás de este argumento hay un principio moral, ¿sí? Y el argumento teleológico en el fondo, muy en el fondo, en realidad es un argumento político. Uno, este argumento lo va a escuchar siempre en los discursos políticos. ¿Por qué? Porque es un argumento del fin justifica los medios, aunque Maquiavelo nunca lo dijo, es un argumento maquiavélico, ¿no? Está diciendo, el fin siempre justifica los medios. Si yo quiero, si es obligatorio Z, o sea, es obligatorio el fin Z y la regla R no puede ser interpretada
de esta manera, entonces no consigo la finalidad. Y como la finalidad es algo obligatorio para el sistema jurídico, tengo que entender que este medio es el único medio por el cual yo voy a lograr llegar a Z, que es la finalidad. Dice, se refieren a fines racionales. Alguien en la otra sesión me preguntaba cuál es la diferencia entre este y la voluntad del legislador. La voluntad del legislador, cuando buscamos la finalidad del legislador, la buscamos en un momento histórico y en un contexto histórico determinado, en el diario de debates, en la época en la que fue dictada la norma. Y el teleológico no. El teleológico es una finalidad racional. ¿Cuál sería la finalidad racional de la norma? Es cuando nos preguntamos el por qué. ¿Por qué esta norma está aquí? ¿Por qué esta norma está aquí y lo dice así? ¿Sí? Yo recién les podría el ejemplo de los derechos de género, que si bien son bastante nuevos, desde 1948, que dice que el hombre y la mujer son iguales, la Convención Americana de Derechos Humanos, la OIT en las reglas de que el hombre y la mujer tienen igualdad. eh, igual remuneración por igual tarea, ¿no? Y la equidad de género y todas estas que son más novedosas. Sin embargo, ¿cuál es la finalidad racional de la norma? En estos casos, la finalidad racional es proteger de la misma manera al hombre y a la mujer. El por qué está esa norma ahí es una pregunta que uno siempre se hace. Quizás no así, pero cuando uno dice, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Sí? Y uno dice, bueno, este capítulo del Código Penal se refiere a los delitos contra el patrimonio. El bien jurídico tutelado es el patrimonio, en el caso del robo, el bien jurídico que protegemos es el patrimonio. En el caso del homicidio, el bien jurídico tutelado es la vida. Bueno, me apuro porque no sé. Bueno, ¿qué funciones tienen? Es la que yo les estaba comentando. Las funciones que están, mencionaba. Hay una cuestión muy importante, y yo ahí sí les recomiendo un libro de Fontamara que se habla de la ponderación. ¿Qué es ponderar? ¿Cómo hace uno si tenemos distintos argumentos y nosotros consideramos que tanto el argumento A como el argumento B son igualmente fuertes, o la litis precisamente consiste en que hay un derecho A versus un derecho B? ¿Cuál consideramos de mayor valor? Bueno, eso es para poder resolver este tipo de casos, ¿sí? Los casos sobre todo los difíciles, uno tiene que decir cuál tiene un mayor valor que el otro, ¿sí? En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, hay dos derechos que están en juego. Es uno de los derechos por nacer y hasta cuándo, siempre, sí, desde la concepción, desde el segundo trimestre, las primeras semanas, hasta que esté formado. Todos esos son argumentos jurídicos de alguna manera y argumentos morales que uno tiene que ponderar. ¿Quién tiene un mayor derecho, la mujer o el embrión? Y bueno, eso es una ponderación. Esas decisión de ponderar cuál derecho es superior a otros, de eso se trata la argumentación jurídica. En los casos que son difíciles, ¿no? En los casos de eutanasia, ¿sí? Uno podría decir, bueno, ¿en qué casos la vida versus la libertad tiene un mayor valor la libertad que la vida? O siempre y en todos los casos, la vida, independientemente de la, del contexto de esa vida, ¿no? O si también hay una dignidad, o si uno puede elegir libremente morir y en qué momento morir y para qué son las razones. Bueno, de eso se refiere Robert Alexi con la ponderación. Y les decía, hay un libro de Fontamara, cuesta muy barato, creo que cuesta 180 pesos, de María Inés Pasos,
no me acuerdo el nombre del libro, pero algo así como La ponderación, lo que hace es analizar este punto en particular en Robert Alexi y decir cómo hacer en los casos difíciles para determinar, y como ella es lógica del derecho, pone ahí algunas que otras fórmulas, pero nos habla precisamente de cómo superar esta ponderación y qué hace que un derecho sea más fuerte que el otro en el caso de resolver el caso. Bueno, esta cuestión, eh, acá como Poncio Pilato hace Alexis, dice, bueno, no existe un único resultado correcto, ¿sí? Uno puede llegar a distintos resultados y ninguno es correcto moralmente. Eh, esta idea está detrás del positivismo jurídico. Un realista jurídico diría que no, que hay un solo resultado correcto. Bueno, la dogmática me voy a apurar porque es algo que ustedes conocen muy bien, que es la doctrina jurídica, y bueno, uno es lo que hacen los juristas cuando analizan el derecho. Toman el derecho y una primer análisis es normalmente lo que se llama empírico descriptivo, donde uno hace una descripción del derecho vigente. Un segundo análisis donde ese derecho vigente entra ya a ver las contradicciones, las redundancias, el análisis, cuál tiene un mayor, por ejemplo, la pirámide de Kelsen otra vez en la cabeza, por eso les digo que el sistemático es muy importante, y finalmente la práctico normativa, donde uno elabora algún tipo de propuesta para la solución de casos jurídicos problemáticos. Bueno, esto tiene que ver con la ciencia del derecho. Yo sé que a veces algunos se enojan en este punto cuando le dicen, no, el derecho no es ciencia. Y no, no somos una ciencia en el sentido de la física. Yo me atrevería a decir que más que humanidades y más que unas ciencias sociales, y tiene que ver por mi perspectiva académica, ¿no? Mi visión de lo que el derecho es, el derecho es en realidad una especie de ciencia donde se relaciona el discurso, ¿sí? Con el contenido normativo, con lo que dicen las normas. Hay esta visión tripartita, hace mucho no me acuerdo en qué año fue, ahí hay un artículo publicado en un libro de la UNAM que se refiere a esta idea, ¿no? De que el derecho en realidad es ni positivismo, ni un naturalismo, ni una visión sociológica nada más, sino esta idea en el que la que tienen que entregarse como estas tres patas de lo que el derecho es, y siempre se va a relacionar el derecho con los hechos. ¿Por qué? Porque la ciencia del derecho funciona institucionalmente. Institucionalmente en un lugar determinado, en una época determinada, con unas instituciones jurídicas determinadas, con unas instituciones políticas determinadas, forman un todo coherente, y esta es una regla kelseniana, ¿no? No se contradicen, usan los mismos conceptos. Lo primero que uno aprende cuando estudia la carrera de Derecho, de introducción al derecho, son los conceptos jurídicos fundamentales. ¿Y qué son los mismos, los conceptos jurídicos fundamentales? Son capacidad, competencia, todos esos conceptos que hacen, que nos permiten después entender en el mismo sentido lo que un sistema jurídico es. Y no me extiendo porque me encanta este tema y podría estar acá horas hablando, no los hablo más con esto. ¿A qué vienen algunas funciones de la ciencia del derecho? ¿Sí? Ciencia en el sentido, esta idea de ciencia social, humanidad, no formal, no como la física, bueno, de lo que el derecho es. Precedentes. Precedente es una fuente, en el caso de nuestros derechos de tradición germano-romana, el precedente no es una fuente fuerte, sin embargo, para los países de raíz anglosajona sí es un, fuerte. De hecho el precedente es eh, citando a Holmes, el derecho es lo que los jueces dicen que es, ¿sí? Así lo decía, ¿sí? Esta idea de que el precedente es la fuente principal del derecho. Sin embargo,
el qué es un precedente, es la parte dispositiva del fallo, todo el fallo, todos los argumentos. En general, detrás de un precedente hay argumentos universales, argumentos que tienen que ver en qué es relevante de este caso y en qué se diferencia de los anteriores. Entender como algo más que la jurisprudencia, el precedente nos permite entender que es un argumento jurídico muy fuerte. ¿Por qué? Porque nos permite distinguir en cuáles son las características relevantes de un derecho y cuáles no. Bueno, acá él tiene un argumento, Robert Alexis, sobre el precedente que dice que siempre que pueda citarse un precedente hay que citarlo. Ahora, si hay un precedente, en el caso de nosotros, ¿no? Tenemos la jurisprudencia de la Corte que es obligatoria, pero también hay jurisprudencia que no es de la Corte y que no sería obligatoria. Sin embargo, funge como un argumento más. Quien quiera apartarse de ese precedente asume la carga de la argumentación. Citar un precedente me permite descargarme de la obligación de dar nuevos argumentos. Si el otro quiere dar el argumento contrario, va a tener que asumir esa carga de la prueba o de la argumentación. La argumentación es como la prueba. Hay momentos en los cuales uno puede descargarse de dar mayores argumentos. Y en discusiones ha pasado así. Si nadie me discute mi argumento, aunque yo sepa que mi argumento es una tontería, una pavada, gané esa discusión porque nadie se dio cuenta de que el argumento era perfectamente inválido, ¿no? Argumentación práctica. Esto es lo que él llama razón y es la argumentación moral. Aquí yo voy a saltarme algunas diapositivas, sin embargo las quise dejar porque es importante. Acá Robert Alexi toma un libro de Habermas que es El discurso comunicativo y la situación ideal de diálogo. Habermas es un filósofo que va a hacer esta otra partecita que tiene la ciencia jurídica, que es análisis del discurso, análisis de la comunicación. Y acá yo, como les decía el doctor, tengo la licenciatura en comunicación, entonces esta parte me encanta. Tiene que ver con desentrañar qué nos está diciendo, quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo, para qué lo está diciendo. Y en el caso del derecho es vincular esa idea con los argumentos morales. Siempre detrás de los derechos humanos, y yo lo dije por ahí en un artículo, ese sí me acuerdo de qué año es, creo que es, no, les miento, 2008, está publicado en una revista del Instituto de Derechos Humanos de Brasil. eh, yo parto de esta idea de Robert Alexis para decir por qué los derechos humanos son supranacionales, ¿sí? Están por encima de las constituciones. ¿Podría existir una constitución que fuera en contra de los derechos humanos? Y sí, no todas las constituciones contienen todos los derechos humanos, reconocen algunos o no, o reconocen otros. Hay tratados internacionales, por ejemplo, la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no reconoce la universalidad de la Corte, ni podríamos demandar a alguien de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional. Bueno, la idea de Robert Alexi es que hay una pretensión, independientemente, ¿sí?, de que nuestro argumento en, sea correcto, ¿no? Nadie diría, yo creo esto, sé que está mal, pero lo fundamento y lo sostengo. En general, no. Cuando uno argumenta, uno cree que lo que dice es correcto desde el punto de vista moral. Y me voy apurando. Bueno, él toma estas reglas que van a ver a usted, las reglas fundamentales, las reglas de la razón, las reglas de la transición, que son reglas de cómo argumentar. Vale la pena leerlas, si después les pasa el doctor Sergio ahí el material, porque para entender el debate y la discusión democrática son fundamentales. Y me voy rápido porque quiero hacer un ejercicio
con ustedes. Argumento empírico. Los argumentos empíricos son los argumentos de todos los peritos. Son argumentos que tienen que ver con las ciencias naturales, con las ciencias sociales, con la sociología, con la biología, con la genética. ¿Sí? Es posible argumentar usando un argumento empírico, pero se necesitan reglas jurídicas para poder incluir estos argumentos empíricos. Son todos los argumentos que se refieren a la verdad de los hechos, ¿sí? En ocasiones uno nunca puede saber qué pasó, pero sí un test coherente de los hechos, ¿no? Para ver la coherencia en la narratividad de los hechos. Si hay contradicciones, no. Y por último, los argumentos jurídicos especiales. Son tres. Argumentos por el contrario, que es cuando uno dice, ok, lo que dice la norma no se aplica a mi caso porque mi caso es diferente, y me voy rápido porque ahora les voy a decir por qué. Quiero hacer un ejercicio. La analogía, este es el caso y por lo tanto es obligatoria la norma. X se aplica la norma y en X o en cualquier objeto similar a X. Bueno, la analogía en materia de derecho civil y en materia de derecho mercantil, ¿no? Cuando empezaron a surgir los contratos entre ausentes, se hablaba, los viejos códigos civiles y comerciales del teléfono, y después todo esto que decía sobre el teléfono o otros medios facsímil, me acuerdo que decía el Código de Comercio, no sé si ya lo cambiaron, pero bueno, todo esto se empezó a aplicar al Internet y a los contratos vía Internet. Bueno, esta es la analogía. Y el argumento de reducción al absurdo. El argumento de reducción al absurdo suena así, pero en realidad es una especie de argumento de finalidad y que tiene que ver con lo que sería eh, un argumento de medio fin y donde uno dice, mira, tu argumento es tan tonto, que si lo aplico a todos estos casos, entonces sería ilógico, ¿no? Lamentablemente a veces los dan para cuestiones de género, que yo creo que es inválido, ¿no? Porque hacen extendible a otras especies, no a la especie humana, y bueno, a veces es usado mal este argumento, pero ese sería un ejemplo de reducción al absurdo. Y yo quiero que ahora se despierten y me presten muchísima atención y me regalen 8 minutos. No sé si ustedes vieron una película argentina que es El juicio a las juntas, que es Argentina 1985. Esa película en realidad es el que hizo el guión de esa película, se vio el juicio, que está filmado no sé cuántas horas de juicio, y los resumió. Después hay uno que se llama El juicio, que resumieron eh, el juicio original grabado. em, lo que fue el juicio a las juntas militares y que tiene que ver con los derechos humanos, por eso quería yo hacer este ejercicio con ustedes. Entonces, présteme muchísima atención a este eh, y vayamos viendo de todo lo que yo dije, qué argumentos encontramos en la parte final. Los que no vieron la película se la acabo de espolear. Este no es Darín, sino es el verdadero fiscal Estracera, diciendo eso que dice Darín al final, que obviamente está cortado, pero aquí vienen los argumentos jurídicos de por qué había que castigar a estos señores en función de los derechos humanos. Fíjense, aquí no hay una ley penal aplicable, ¿sí? Porque se los está juzgando por delitos de lesa humanidad. ¿Y con qué se los está juzgando? Con el derecho internacional. Entonces los argumentos tienen que ser muy sólidos para poder juzgarlos, además que ellos habían dado una ley de autoamnistía. Y bueno, a ver si se escucha, si no se escucha, me dicen. Yo no escucho. No se escucha. Ah, no lo escuchan. No, no A se ver, escucha. a ver, acá que me asesoren técnicamente.
A ver, Señores jueces, yo lo escucho, pero ¿se escucha ahí? este proceso ha significado, Ahora sí. Ya se escucha. para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, reservaba el séptimo círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda a cierto género de condenados, así descriptos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. Yo no vengo ahora a propiciar tan tremenda condena para los procesados, si bien no puedo descartar que otro tribunal de aún más elevada jerarquía que el presente se haga oportunamente cargo de ello. Me limitaré a fundamentar brevemente la humana conveniencia y necesidad del castigo. Sigo a Oliver Wendell Holmes cuando afirma: la ley amenaza con ciertos males si uno hace ciertas cosas. Si uno persiste en hacerlas, la ley debe infligir estos males con el objeto de que sus amenazas continúen siendo creídas. El castigo, que según ciertas interpretaciones no es más que venganza institucionalizada, se opone de esta manera a la venganza incontrolada. Si esta posición nos vale ser tenidos como pertinaces retribucionistas, asumiremos el riesgo en la seguridad de que no estamos solos en la búsqueda de la deseada ecuanimidad. Aún los juristas que más escépticos se muestran respecto de la justificación de la pena, pese a relativizar la finalidad retributiva, terminan por rendirse ante la realidad. Podemos afirmar entonces, con Gunther Stratenberg, que aun cuando la función retributiva de la pena resulte dudosa, fácticamente no es sino una realidad. La necesidad de retribución en el caso de delitos conmovedores de la opinión pública no podrá eliminarse sin más. Si estas necesidades no son satisfechas, es decir, si fracasa, aunque solo sea supuestamente, la administración de la justicia penal, estaremos siempre ante la amenaza de la recaída en el derecho de propia mano o en la justicia de Lynch. Por todo ello, señor presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Por todo ello, también este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las Fuerzas Armadas de la nación. Este proceso no ha sido celebrado contra ellas, sino contra los responsables de su conducción en el periodo 1976-82. No son las Fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados, sino personas concretas y determinadas, a las que se le endilgan delitos concretos y determinados. No es el honor militar lo que aquí está en juego, sino precisamente la comisión de actos reñidos con el honor militar. Y finalmente, no habrá de servir esta condena para infamar a las Fuerzas Armadas, sino para señalar y excluir a quienes las infamaron con su inconducta. Por todo ello, finalmente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. No se trata, por supuesto, de revivir viejos slogans, como aquel de que la sangre derramada no será negociada, que sirvió para justificar tantas atrocidades. No se trata ahora de negociar nada, porque nada se está negociando.
Se trata simplemente de que a partir del respeto por la vida y el sufrimiento de cualquier ser humano, restauremos entre nosotros el culto por la vida. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándole en el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de ese juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Por estas consideraciones, acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambruschini, reclusión perpetua. Leopoldo Fortunato Galtieri, 15 años de prisión. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión, para todos con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Bueno, eh, yo quisiera que ahora, ay, espérenme, a ver, acá están, acá los tengo. Fuéramos viendo qué argumentos dijo este señor ahí en eso que fue diciendo. Es un caso especial. No sé si ustedes conocen, seguramente lo habrán visto en el primer semestre de la carrera, lo que fueron los juicios de Nuremberg, ¿no? Los juicios de Nuremberg, que fue un tribunal especial después de la Segunda Guerra, que condenó a aquellos nazis que habían cometido delitos de lesa humanidad. Hasta Nuremberg siempre se había, el vencedor de la guerra había ejecutado a los vencidos, pero en ese momento, y fue un hito a partir del cual el derecho nace, podemos decirlo de alguna manera, el derecho internacional de los derechos humanos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso es tan importante Nuremberg. Y lo que se quiso hacer con Nuremberg fue decir, a ver, vamos a juzgarlos, no vamos a ejecutarlos, vamos a demostrarle al mundo por qué. Finalmente el objetivo era ejecutarlos, no seamos tontos, pero bueno, el objetivo era ejecutarlos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces vamos a llevarlos a un juicio, vamos a argumentar, vamos a probar que eran culpables y de qué manera incidieron en lo que fue el régimen nazi estos señores. Bueno, lo mismo se hizo acá, se hizo en 1985, por eso la película se llama así, y no crean, no fue fácil, fue un contexto histórico. Hoy, 2023, tenemos una vicepresidenta que niega, que dice que el juicio en realidad fue una guerra, no la dictadura, y bueno, por lo tanto es algo controvertido. Yo les puse algo controvertido porque quería escucharlos un poco a ustedes. Ahora,
¿cómo hacemos para juzgarlos si estos señores se dieron su propia amnistía? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, los vamos a juzgar por estos delitos y vamos a hacer una ley de esos delitos que ellos cometieron. No, entonces había que juzgarlos con el mismo código penal que estaba vigente, porque si no estaríamos infringiendo los principios generales del derecho penal y que la pena tiene que ser, perdón, que la ley tiene que ser anterior al delito. Entonces, y si ustedes no vieron la película, véanla. Creo que está en Netflix, está buena. Hay mucho que no tiene que ver con el juicio, pero sí la forma de que este fiscal, este señor que está ahí, y el que estaba al lado de él, que todavía vive y es un excelente jurista, Moreno Campo, que no sé si sigue siendo, pues fue juez de la Corte Penal Internacional, fue juez de la Corte Interamericana, bueno, un señor, fue procurador general de Derechos Humanos en Argentina, un señor que ahí estaba muy joven, en el 85, cuando se dieron estos juicios, y bueno, siempre ha trabajado en derechos humanos. Sergio, vamos a tratar de contactarlo para que nos dé una charla, porque vale muchísimo, muchísimo la pena que nos dé una charla este señor. Entonces, ¿qué argumentos da? Los argumentos jurídicos son los argumentos del Código Penal. Por lo tanto, había que probar que que lo que ellos habían hecho no eran actos políticos, sino que eran delitos comunes, ¿no? Y eso fue un poquito la parte más difícil, porque había que buscar testigos, había que buscar expedientes, porque una de las frases de este señor Videla, que lo van a ver en la película, él dice, pues tráiganme un cuerpo, no hay cuerpos, no están muertos, están desaparecidos, ¿no? Y por ahí en México suena, ¿no? A esos estudiantes que nunca encontramos, ¿no? Entonces nos dice esto, ¿eh? No están muertos, están desaparecidos, tráiganme un cuerpo. Y bueno, y todavía se siguen encontrando cuerpos de esos 30.000. Bueno, ¿qué argumentos escucharon? ¿Qué argumentos vieron que daba? Uno escucha los argumentos y yo digo, ay, a mí me emociona, digo, yo quiero argumentar así de bonito, ¿no? De que se escuche bonito y que diga uno, wow, qué lindo que argumentó, ¿no? ¿Qué argumentos vieron que cita? ¿No? Tiene la mano ¿Puedo? levantada Jessica. Adelante, Jessica. Buenas noches. Antes que nada, muchas felicidades por tu participación, abogada, doctora, o no sé si me equivoqué. Felicidades, es la segunda vez que la escucho y cada vez que la escucho me emociona porque, Gracias. porque veo la riqueza que transmite. Felicidades de verdad. Bueno, los argumentos que yo vi en este pedacito de video que nos puso fue principalmente el sistemático, que ya ve que usted nos mencionó que lleva una parte de lógico, teológico y, si no me equivoco, Teleológico, sí, perdón, que es finalidad. teleológico, exactamente, teleológico, lógico y axiológico, ¿verdad? Sí, Si no me equivoco. axiológico mucho, muy bien, excelente. Así. Axiológico porque está citando cuestiones morales. Cita incluso a Dante Alighieri. Fíjense qué lindo, porque incluso está dando un argumento literario, ¿no? De cultura universal, está citando a Dante Alighieri, ¿no? Está hablando de lo trágico que fueron los crímenes de estos señores. Y hay un argumento ahí que tiene que ver con el semántico o uso de la palabra, porque durante el juicio se define lo que lo que era la alevosía y la ventaja, la forma en que torturaron, la forma sádica en la que torturaron, que no se trató porque ellos decían, no, eran prisioneros de guerra, eran cuestiones políticas, no eran estos los pocos detenidos que se pudo comprobar que habían estado detenidos y que habían después sido liberados, decían, no, no. Y entonces el sadismo, que es una palabra que él dice, fueron sádicos, ¿sí? Tiene que ver con qué significa el sadismo y de qué manera este sadismo y la tortura, porque decías bien, y el sistemático, porque se está juzgando con el Código Penal, con la Constitución y con las convenciones internacionales contra la tortura. Este caso
sienta las bases para lo que después en 1997, ustedes que están interesados en esto de los derechos humanos, es la Convención Internacional para erradicar la desaparición forzada de personas. ¿Sí? La desaparición forzada de personas en realidad es como una consecuencia de toda esta discusión que se dio en torno a este juicio. Bueno, ahí está, estaría interesante, ¿sabes qué, Sergio? Buscar así como cachitos de películas, ir analizando los argumentos que uno les va encontrando atrás, como un ejercicio. Está interesante. Les prometo que les voy a buscar y les voy a pasar al maestro Sergio. Sí, gracias, Emma. Sí, por supuesto. Tiene también por aquí la participación el magistrado José Alfredo. José Alfredo, adelante, por favor. Ok, gracias, buenas noches. Ahora sí ya tengo aquí audio y video. Bien, con el gusto de saludarles, felicitar desde luego a la doctora por agradecerle su excelente ponencia desde el inicio hasta el final. En realidad, pues nunca, yo creo que nadie nos dormimos, sino que estuvimos desde luego muy atentos, así que en esta sesión. Así es que gracias y felicidades. Y bueno, Ay, no te escuché. en cuanto incluso también argumentación, desde luego que apela a la razón, primeramente, a los sentidos, a los sentimientos, también desde luego, parte emotivo, parte incluso pues de literatura, como ya se menciona, ¿no? Entonces, muy completo desde luego, esa argumentación para demostrar pues, algo que obviamente a todas luces se advierte que es grotesco, ¿no? Como esas desapariciones, horrores que no puede ser la guerra, digamos, o una, esa argumentación de, no, se trata simplemente como que de cuestiones accesorias o meros resultados fortuitos de lo que ocurre en una guerra, ¿no? Entonces, partiendo de ahí. Lo que me parece también, desde luego, rescatable, no solo esta parte, sino también en parte de lo que ya mencionó en alguna parte de la ponencia en cuanto al esta parte de la política, bueno, se habla de la tiranía, etcétera, de lo que ocurre, de lo que se pretende negar, pues algo que existe a todas luces y que con mero discurso se pretende eliminar, ¿no? Y voy al punto, se habla de la tiranía, de esa negación de los hechos, e incluso hasta contradicción, hasta con el propio texto normativo, ¿no? Vigente. Y lo enlazo con el punto que usted mencionó en cuanto al sistema de precedentes que, bueno, que era del sistema anglosajón y que concretamente en México a partir de 2021 tenemos nuestro sistema de precedentes establecido en la Carta Magna, en el artículo 107 de la Constitución y que se desarrolla desde luego en la ley secundaria, en la ley de amparo, todo lo relativo a los precedentes y esto significa, como usted ya lo dijo, pues dar valor a las decisiones jurisdiccionales. Concretamente, en México, a nivel constitucional, a nivel secundario, se estableció que la Suprema Corte puede establecer precedentes y entonces eso significa en el sistema de precedentes que tiene un valor muy importante, desde luego, la decisión de los juzgadores. Concretamente, en México, en la Suprema Corte, se le dotaron de esas facultades en la Constitución, en esa reforma de 2021 y surge entonces también la 11ª época, un acuerdo que se emite de jurisprudencia y entonces en ese sistema de tiranías de negar la realidad, incluso constitucional, creada por el propio poder actual, ahora entonces se dice que la Suprema Corte se asume facultades que no tiene, cuando en realidad se le confirieron más facultades en la propia Constitución. En nuestra realidad mexicana se establece ese sistema de precedentes, es decir, se da mayores facultades a la Suprema Corte y eso, el Poder Legislativo, el constituyente permanente así lo estableció
y entonces simplemente se le descalifica porque se dice que la Suprema Corte va más allá de lo que se le permite cuando está propio en estos años, digamos, quienes están en el poder le dieron todas mayores facultades bajo un sistema de precedentes, como usted ya lo dijo. Oliver Wendell Holmes Jr., juzgador norteamericano, bueno, pues ya así lo dijo, bueno, que es el derecho, entre otras cosas, pues es lo que los juzgadores dicen que es. Así es que en esa parte es este aspecto que quiero mencionar, resaltar en cuanto a nuestra realidad constitucional, por una parte, y la negación o la descalificación per se, sin ninguna base, de un órgano al que se le han dado mayores atribuciones, ¿no? Como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro. Y entonces esto, el reflejo de lo que ocurre a nivel internacional, en el caso que estamos viendo del video, estos juicios de Nuremberg, ¿verdad? Donde se pretendía negar una realidad, se creaban sus propias normas para generar impunidad, pero desde luego el derecho internacional, el derecho de los derechos humanos, bueno, pueden ir más allá, pueden atender a principios y entonces sí, para evitar esas impunidades. Así es que... Totalmente de acuerdo, magistrado, tiene toda la razón. Hay una supranacionalidad, una idea de que estos principios de derechos humanos están por encima, y eso es una buena forma que han encontrado de darle este lugar, ¿no?, a los principios de derechos humanos. Gracias, muchas gracias por su participación, magistrado. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Estaba la doctora Rocío Rico. Rocío, adelante, por favor. Perdón, pues nada más digo, todo lo que comentaron y no ser repetitiva, yo una de la parte que vi, sobre todo de la persona que argumentaba en este caso, el abogado, la determinación con que hace incluso la parte retórica de la parte de argumentación semántica, incluso histórica, porque precisa fechas, sistemática, o por supuesto toma en cuenta lo teleológico también de sus argumentos y sobre todo el énfasis con que le llega a la audiencia, al público, para tocar fibras muy sensibles, que es la conciencia. Entonces busca en el público captar esa parte para rehacer precisamente llegar a tocar esas fibras sensibles llamados principios, más allá de la norma, más allá de la ley, ahora sí, destaparles de los ojos y decirle, aquí está otra situación. Eso es lo que yo veo dentro también de sus argumentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Me encantó lo que dijiste, esa cuestión emotiva. Hay algo que las palabras tienen, y eso se llama efecto pragmático del lenguaje, que es este efecto emotivo. Las palabras no son neutrales, ¿no? Entonces hay ciertas palabras, libertad, igualdad, dignidad, derechos humanos, que provocan de por sí en nosotros este efecto emotivo positivo, ¿no? Y bueno, y acá el fiscal Estracera, que en su alegato final lo usa muy bien. Qué bueno que lo destacaste, porque sí es una cuestión importante, ¿no? Hay palabras que tienen un efecto emotivo positivo y hay otras, si uno dice corrupción, ya tiene un efecto emotivo negativo, ¿no? Nos despegamos de esa palabra. Entonces, el efecto emotivo de las palabras no hay que olvidárselos a la hora de argumentar, como esta cultura general que decías, ¿no? También se va a lo retórico, ¿no? Ese tratar de convencer. No hay que olvidarse, hay un autor que es Perenman, que nos habla en su libro de retórica, ¿no?, que nos sirve a la argumentación jurídica, que la finalidad es fundamentar y no solo persuadir, sino que es convencer. Entonces, para convencer, uno tiene que irse a esos fundamentos retóricos que tienen que ver con estos efectos emotivos. Muchas gracias por tu
por tu participación. Está también la doctora Yasmín Gutiérrez. Adelante, Yasmín, por favor. Solamente quería mencionar algo que me llamó muchísimo la atención, es prácticamente el señalamiento que él hace de la reprochable conducta que tienen estas personas para hacer utilidad del derecho para sus fines y quebrantar derechos de los demás. Y con eso, pues es como atacar los fines sagrados que tiene el derecho, que es, pues, tutelar a las personas, ¿no? Sí, Me llamó exacto. muchísimo la atención eso. Ese sería un argumento por el contrario, ¿ves? Utiliza el derecho para actuar en contra del mismo derecho. Entonces ese sería un argumento por el contrario. Esto no lo tenemos que permitir, porque permitir este tipo de conductas sería violentar la misma finalidad del derecho. Ese es el argumento también, un poco de reducción al absurdo, decir, a ver, esto no, porque si nosotros permitimos esto hoy, después estamos permitiendo otro tipo de situaciones que tienen que ver con esto, ¿no? Muy bien, sí. Gracias. De hecho, el argumento, lo que dice no al final es no más, no más. Nunca más, sí, sí, es una frase muy sonada, nunca más. Nunca más. Nunca más. Muy simbólica para nosotros acá en Argentina esa frase, ¿no? Porque fue el nombre que se le dio al dictamen cuando empezaron a investigarse los casos, porque al principio se creían que eran pocos, ¿no? Y cuando empiezan a investigarse es, no queremos que esto vuelva a pasar nunca más, ¿no? Entonces es una de las razones. Fíjense que también él habla de la teoría retribucionista de la pena. Hasta de eso habla en el alegato. Muy bien. Y tenemos la última participación, doctor Jesús Hurtado. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Pues felicitar a la doctora María Emma por esta disertación muy, muy valiosa. Bueno, yo aquí en este contexto y la contrastación de lo que nos ha platicado, doctora, es que la construcción teórica que hace Robert Alexy es admitir un nuevo elemento que es la moral. Sin embargo, Kelsen descarta, y aquí en este argumento tal vez será por el contexto en el que se presenta y los años en los que se presenta. Yo veo el Solon-Kelseniano. El Solon-Kelseniano descarta, no admite las cuestiones morales, solamente admite el razonamiento lógico, es decir, él involucra a Kelsen, hay un antecedente y hay un consecuente. Entonces, esa consecuencia en esa construcción de argumentación debe ser lógica y es tan sencillo, infringes la ley, entonces se te castiga. Para Kelsen las normas se unían a partir de ese Solon-Kelseniano que consistía en ese antecedente y en el consecuente para emitir desde luego el castigo. Entonces, creo que también esa composición está interesante desde el punto de vista de Kelsen, aunque yo estoy más en la postura de usted, doctora, soy más alexiniano en este momento, porque sí creo que el derecho necesita un componente con factores morales y no exclusivamente del positivismo, aunque su base sea estrictamente y cuidadosamente racionalista desde el punto de vista de los consecuentes lógicos, creo que sí se necesitan también las incorporaciones de corte moral. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Hurtado. Tiene razón y qué bueno que lo nota. En general, yo también soy más kelseniana, porque es bonito el justnaturalismo, pero el problema es que cuando uno argumenta en principios morales, puede caer en un fundamentalismo, es decir, los principios morales de quién, los principios morales del Corán, los principios morales de la Biblia, los principios morales de la Iglesia Católica, los principios morales de quién, los principios morales de una sociedad, de la sociedad actual. Entonces ahí habría elementos sociológicos. Por eso, por ahí yo lo digo en un artículo de 2008, cuando yo hablo de principios morales, en realidad estoy hablando de los principios que fundamentan los derechos humanos. No hablo de principios morales en general, sino, por ejemplo, la libertad, la igualdad, la inclusión. Claro, todos son discutibles. El problema de
de fundamentar en principios morales es que en principios morales solito no, por eso yo decía que el más importante es el sistemático, donde uno toma todo el sistema jurídico, toma elementos del derecho internacional, toma los principios morales, pero los principios morales, no cualquier principio moral, sino aquellos principios morales que pasaron algún test de coherencia con los derechos humanos, porque si no uno, ahí sí me vuelvo yo un poco kelseniana, caería en riesgo decir cuáles son los principios morales, ¿no? Si me dicen los principios morales que la mujer tiene que subordinarse al hombre, o los principios morales que no deben ser juzgados las autoridades, qué sé yo, cuáles son nuestros principios morales. Ponernos de acuerdo sobre las normas ya reconocidas por los sistemas jurídicos y las normas reconocidas, y ahí sí, para mí esos son los principios morales, por el derecho internacional de los derechos humanos, sí, es más fácil que decir cualquier principio moral, no. Para mí los principios humanos son estos, los que hemos conseguido y conquistado a través de esa lucha y reconocimiento en convenciones, tratados, conferencias, discusiones, protocolos internacionales que han nutrido a los derechos, a los derechos humanos, ¿no? En general, ¿no? Está la doctora Jessica, no sé si sea una segunda participación, Jessica, o fue la de hace un momento. No, doctor, fue la de hace un momento. Gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues son 3 horas de diferencia, ya es medianoche en Argentina, ya trasnochamos a la doctora Emma Silva. Verdaderamente, de las sesiones que más nos hemos prolongado, pero verdaderamente con el gusto de seguir hablando. Nos quedamos picados de todo lo que nos has comentado. Parte de lo que platicabas de las normas y principios de las que hablaba Robert Alexy, ¿no? Esos esquemas de cumplimiento para que la norma pueda darse, que pueda ser efectiva, llegar al verdadero sentido del cumplimiento de la norma, ¿no? Y de ahí salen los principios de ponderación, que bien nos platicabas hace un rato. Y concluyo, García Maínez decía que esta ciencia jurídica es un arte, y yo creo que sí, todo esto que estamos hablando es un arte. Es de racionalidad, es de pensamiento, es de creatividad, es de entrega, de estudio, de vocación, de convicción, de intercambiar ideas, de reflexiones, en fin, creo que da mucho para seguir profundizando por parte de nosotros, Emma, pues nuevamente agradecerte el que hayas estado con nosotros, una cátedra magistral la que nos llevamos esta noche. Gracias por desvelarte con nosotros. Gracias por ser parte también del instituto. Les comento que se incorpora la doctora Emma Silva a la segunda generación del programa de doctorado, al igual que el magistrado Gabino Medina, que nos acompaña, la doctora Laura Pastrana, que también está con nosotros, hija de nuestro querido amigo, el doctor David Pastrana. Y bueno, pues agradecerles, muchísimas gracias. Nos extendimos un poco, pero creo que estuvimos bastante entusiasmados con la charla de hoy. Emma, pues nuestro afecto, nuestra admiración. Muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Ya todos muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias.